Entonces, vamos a seguir con lo que nos habíamos quedado el día de ayer. Ya está disponible la tarea que tiene que ver con lo que estamos viendo, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a ver, selecciono la tarea porque como hay ejercicios, entonces esos ejercicios de la tarea es por lo general, ahorita estamos en Gauss, ¿verdad? La ley de Gauss. Entonces, por lo general, hay ejercicios que concuerdan con los ejercicios de Wagner. Entonces, resulta ser que todos estos ejercicios que tenemos ahí en la actividad, en esa guía, son de Wagner. Todos estos son de Wagner. Entonces, lo que me va a faltar es, bueno, pero solo les doy una semana. Les había dicho que iba a buscarles ejercicios de otros lados. Pero bueno, hagan esto, hagan esto. Y si ustedes quieren pues practicar, siempre les sigo recomendando que hay otros libros de texto para que ustedes busquen más ejemplos. Hay más ejercicios resueltos, ¿verdad? Más problemas planteados, que por lo general son los mismos casi, en su mayoría. ¿Por qué me parece esto? Ajuste. Permítanme. Es esta página. Bueno, entonces, el día de ayer nos estábamos quedando con... nos habíamos quedado viendo qué pasaba con el campo eléctrico, ¿verdad? Por una esfera uniformemente cargada en todo punto del espacio. Si mal no recuerdo, este es un problema que está desarrollado en el libro de texto, me parece. Si no, hay muchos problemas similares aquí en el libro de Wagner. Déjenme buscar el libro de Wagner. Y vamos a resolver ya los ejercicios que corresponden a Wagner. Permítanme. Entonces, todos estos son de Wagner, ¿verdad? Entonces, podemos comenzar con los primeros. Creo que el primero no está en la tarea. No, el 2 sí, el 5 son los que están en la tarea. Entonces, el ejercicio número 1, el paralelepípedo rectangular de la figura 1.41 con A mayor que B mayor que C se rellena con carga de densidad constante ρ. Se construye una esfera de radio igual a 2A con centro en el origen. Encontrar el flujo a través de la superficie de esta esfera. ¿Cuál será el flujo si el centro de la esfera se colocara en el vértice ABC? Bueno, resolvámoslo. Creo que no me acuerdo si ese está en la guía, pero trabajémoslo. Comencemos por este. Igual, mañana viernes vamos a seguir trabajando Gauss. No he revisado la programación, pero me parece que tenemos toda la semana para hablar sobre Gauss. Entonces, la figura 1.41. Vamos a ver. Figura 1.41. Figura, perdón, ¿qué figura era? Vale, es en el capítulo 1 que tengo que ir a buscarla. Figura 1.41. Déjenme ir a buscarla y después regreso, página 85. Entonces, hay una guía propuesta, ¿verdad? Pero esa guía es para que ustedes resuelvan lo mínimo. Les recuerdo que trabajen lo máximo que puedan, resuelvan lo más que puedan ustedes de ejercicios, practiquen lo más que puedan, porque al final, pues, entre más ustedes practiquen, mejor entendimiento van a tener sobre el tema. Que más adelante, figura 1.26, mucho más adelante. Figura 1.30. Esta. 32. Este capítulo 1 es muy largo. Figura 1.38, ya casi nos acercamos. Solo déjenme buscar esto ligero. Figura... No hay figura 1.41, jóvenes. 1.14, pero no es 1.41. 1.43, 1.42
Yo creo que esta es la 1.41, ¿verdad? Debe ser un error del texto porque es 1. Y este es un paralelepípedo ABC. Solo déjenme regresar al ejercicio. La figura 1.41 con A mayor que B, mayor que C. A tiene que ser mayor que B, mayor que C. Sí, yo creo que este es a la que se refiere. Entonces, déjenme copiar esto. Déjenme copiar esta figura. Resolvamos. Que sea el problema número 1, por lo general, a veces implica que es el problema de los sencillos, el más fácil, ¿verdad? Y después el autor le va subiendo el nivel. Aunque a veces el problema número 1 o el problema 2 es complicado y ahí así lo va intercalando. Entonces, esa figura se rellena con carga. Todo esto tiene densidad de carga constante, ¿verdad? Lo cargamos todo adentro del volumen de ese paralelepípedo, tiene densidad de carga constante ρ. Y se construye una esfera de radio igual a 2A. ¿Sí? El radio 2A con centro en el origen. Es decir, aquí, exactamente en el centro, yo vengo y agarro y construyo una esfera que tiene el doble de tamaño del radio. Tiene el doble de ese valor 2A. De hecho, no lo voy a hacer escala, ¿verdad? No lo voy a hacer escala, pero yo creo que estamos claros en eso. Tengo una esfera, ¿sí? Tengo una esfera. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Permítanme. Y esa esfera, movete. Y esa esfera, ahí pareciera que está el origen. ¿Verdad? No lo estoy haciendo a escala, entonces, pero sabemos que la esfera es más grande. Entonces, me está pidiendo que encuentre quién es el flujo a través de la superficie de esa esfera. ¿Quién es el flujo a través de la superficie de esa esfera? Porque me produce esto que tiene densidad de carga constante. ¿Quién sería el flujo, jóvenes? A través de toda la superficie. ¿Alguien nos puede responder rápido quién es esto? ¿Quién sería el flujo a través de la superficie de la esfera? Nadie, muchachos. Por la ley de Gauss sabemos que el flujo a través de... ¿Cómo? Por la esfera es el flujo Q sobre 4 pi al cuadrado epsilon sub 0. No. Eso es el campo que produciría una carga que tiene distribución esférica, pero no es eso. Lo que me está pidiendo es esto. Yo tengo la carga aquí. Este es mi objeto que tiene carga, ¿sí? Y me está pidiendo que calcule cuántas líneas están atravesando la esfera. ¿Cuántas líneas están atravesando la esfera? Todas las líneas que están atravesando la esfera es lo que me está pidiendo. ¿Sí? Todas las... ¿Sí? Sería R sobre A al cubo. La carga en... ¿Perdón? ¿Quién me dijo? R sobre A, todo eso al cubo. E sobre A al cubo. ¿Por qué? R sobre A al cubo. R, esto es igual a R sobre A al cubo. ¿Por qué sería R sobre A? Yo le digo las cargas que están encerradas. Ah, ya, la carga que está encerrada. Entonces sería, por la ley de Gauss, ya vamos a ver si es cierto, por la ley de Gauss sabemos que es la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? Este es el flujo, este es el flujo. Lo único que nos queda averiguar, como lo dijo su compañero, es quién es la carga encerrada, ¿sí? ¿Y cómo puedo saber yo quién es la carga encerrada? Pues la carga que está almacenada en ese paralelepípedo. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la densidad por el volumen. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la densidad por A, por B, por C, porque el volumen de un paralelepípedo es la longitud de cada uno de los aristas, ¿verdad? Por B por C. Entonces, ¿quién es el flujo neto? El flujo neto, el primer inciso, simplemente va a ser la densidad A por B por C entre epsilon sub 0. Teniendo en cuenta que A es la medida, ¿verdad?, del lado más largo, B es la medida del lado que le sigue y C el lado más pequeño. ¿Se entiende? Por eso le dije que el primer ejercicio es de los más fáciles, ¿verdad? No entiendo por el A al cubo de dónde había salido, pero bueno, no importa. Creo que ahorita ya rectificamos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ese es el flujo, ¿sí? El flujo cuando la esfera se coloca en el origen.
Pero ahora me pide que cambie la situación. ¿Cuál será el flujo si ahora la esfera está colocada en el vértice aquí, ¿verdad? El punto centro está colocado ahí, ¿sí? ¿Cuál va a ser el flujo si ahora la esfera ya no está aquí, su punto centro ya no es aquí, sino que su punto centro está acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser el flujo que hay a lo largo de esa esfera? No sé si es necesario volver a dibujarlo. Lo voy a hacer más pequeño porque ese dibujo está muy grande, ¿sí? Lo que me está pidiendo el otro inciso es que si yo tengo la esfera, ¿verdad? Centrada en este punto, aquí está centrada la esfera, sigue teniendo el mismo radio, lo único que ahora este radio, vamos a ver, lo voy a poner aquí a esta distancia, este radio de aquí, ¿verdad? Es 2 veces A. ¿Cuál será el flujo en esa situación, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Pues, nuevamente, por la ley de Gauss, sabemos que tiene que ser, si a un caso esa superficie, esa esfera está encerrando carga, tiene que ser igual a esto. Lo único que tenemos que ver es si está encerrando carga. ¿Cuánta carga encierra? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuánta carga está encerrando? Pues, lógicamente, midiendo, por ejemplo, haciendo una comparación, ¿sí? De ese radio, por ejemplo, ¿con qué? Con una de las dimensiones más grandes que tiene, por ejemplo, relacionadas con ese paralelepípedo, ¿sí? ¿Cuál sería una de las dimensiones más grandes relacionadas con ese paralelepípedo? ¿Cuál sería? Yo digo la diagonal, por ejemplo, ¿verdad? La diagonal, ¿sí? Bueno, ahí no se mira bien en esa perspectiva. Lo voy a dibujar acá. Esa diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Que es la misma diagonal que está en el otro lado, ¿verdad? Como ahora está, repito, ¿verdad? Repito, ahora está el centro del esfera, está colocado acá, queremos ver si el radio es menor que la diagonal del paralelepípedo. Si el radio es menor que la diagonal del paralelepípedo, significa que no está encerrando todo el paralelepípedo. Si el radio es mayor que la diagonal del paralelepípedo, está encerrando todo el paralelepípedo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. ¿Y cómo calculo yo la diagonal de un paralelepípedo? ¿Cómo se calcula esto? ¿Alguien lo recuerda? Bien sencillo, ¿verdad? ¿O no? Es la suma de las aristas al cuadrado, la raíz de la suma de las aristas al cuadrado. Muy bien. La suma de las aristas al cuadrado. ¿Sí? Ah, excelente. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar esas cantidades, entonces, ¿verdad? ¿Cómo comparo esas cantidades, entonces? Pues sabemos que A es mayor que B y a la vez es mayor que C. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que A es mayor que B y a la vez es mayor que C. Entonces, significa entonces que yo tengo que ver si esto es mayor que esta cantidad o menor que esa cantidad. De hecho, no lo sé. Lo voy a poner así, porque no lo sé. Repito, si esto es mayor que esto, la esfera está conteniendo a todo el paralelepípedo. Si esto es menor que esto, tenemos que ver cuánto es lo que contenemos de ese paralelepípedo para calcular la carga encerrada. Que ahí sería el problema, ¿verdad? La dificultad del ejercicio. Entonces, bueno, resolvamos el problema. ¿Cómo puedo yo averiguar si el paralelepípedo está contenido en la esfera? Ya sé que por un lado, ¿verdad? Por este lado, por ejemplo, por aquí va a estar tal vez el esquema como yo lo dibujé. Vamos a ver, para que apunte hasta la otra diagonal, voy a dibujar un diámetro, ¿verdad? Un diámetro sería hasta aquí, que conecte, por ejemplo, ¿verdad? En lugar de poner esta diagonal de aquí, la voy a dibujar en el otro para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Esta diagonal de aquí es la que acá me acaban de dar ustedes, ¿verdad? Esta de aquí, que corresponde, no sé si esa diagonal es menor o mayor que un radio, esto de acá. Pero esa diagonal, ese pedazo que ustedes me dieron es eso. Quiero comparar. Yo ya sé que por este lado de aquí no tengo ningún problema. Repito, entonces tengo que ver esto. ¿Y cómo comparo yo esa relación de ahí? ¿Cómo sé si eso es igual o no? Entonces, bueno, yo sé, por ejemplo, que si yo elevo al cuadrado en una desigualdad, la desigualdad se tiene que mantener sin importar si es menor o mayor, ¿cierto? Si es menor o mayor.
perdón, aquí es 4 veces a al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado a ambos lados de la desigualdad, no sé si esto es cierto, por eso le pongo un signo de interrogación, pero la desigualdad se tiene que mantener. En otras palabras, ¿verdad? Eso lo estoy tratando como una relación de igualdad, las mismas operaciones, porque al final estamos comprobando los valores límites, los extremos, ¿verdad? En los cuales eso puede ser igual y de ahí yo puedo conjeturar si es menor o mayor. ¿Sí? ¿Me explico, jóvenes? Es decir, y eso es fácil, son de las relaciones que ustedes miraron en 110 o en 111, en 110, no sé, ¿verdad? Eso es cierto, esto implica que esto también es cierto, ¿verdad? 9 es menor que 4, ¿sí? 9 es menor que 4. Entonces, aquellas famosas relaciones que ustedes miraron en sus cursos, que demostrar eso, pues, sinceramente, si ustedes me dicen que demuestre eso, pues, me acuerdo que una vez leí a un profesor de la Universidad de California. Hay problemas que son extremadamente difíciles y extremadamente inútiles. ¿Por qué? Él solo mencionó, me acuerdo en un video, que había una tesis de alguien que se tardó, que eran como 50 páginas para demostrar que esto era 1 más 2 era igual a 3. Entonces, son de esos tipos de demostraciones que sinceramente no sé ni cómo hacerlas, ¿verdad? Pero sabemos que esto es cierto, ¿sí? Entonces, bueno. Amor al arte. Amor al arte, sí. Me imagino, ahí debe de estar publicada en algún lado, ¿verdad? Esto, no sé si ustedes han escuchado en sus cursos de matemática, ¿verdad? Que hacer una demostración de este tipo, estas cosas. Las cosas, de hecho, escuché a otra persona, a otro matemático, que las cosas de esos internacionales reconocidos a nivel mundial, que las cosas más simples y más sencillas son las cosas que más miedo le tienen a los matemáticos. ¿Por qué? Porque es lo más difícil de demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso teorema de Fermat, que se tardaron como 400, 500 años en demostrarlo, y que por cierto fue un ruso y que no quiso aceptar el premio. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, repito, esto es igual a esto, ¿verdad? Si me equivoco y hay una demostración sencilla de eso, pues magnífico. Entonces, bueno, con eso yo ya puedo ver algo interesante. ¿Qué podemos ver con eso ustedes? Pueden ver que 4 veces a cuadrado es la suma de estas cantidades, ¿verdad? ¿Cierto? Pero resulta ser que A es mayor que B y a su vez B es mayor que C. Entonces A es mayor que B y también es mayor que C. Entonces, pero yo tengo 3 veces más, ¿verdad? Individualmente, por ejemplo, un A cuadrado es mayor que un C cuadrado, un A cuadrado es mayor que un B cuadrado y además tengo un término más que es mayor. Entonces resulta ser que esto es cierto, ¿sí? Esto es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Entonces 2a es mayor que raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Todo claro en eso? ¿Qué significa? Que la esfera sí contiene al paralelepípedo. ¿Sí? La esfera sí contiene el paralelepípedo, por lo tanto el flujo es exactamente el mismo que acabamos de encontrar hace un momento. ¿Se entiende, jóvenes? Y eso sería todo. ¿Preguntas? Sencillo, ¿verdad? De hecho, por eso está en el primer ejercicio. Entonces, si tienen preguntas, me dicen. Si no, pues voy a buscar otro ejemplo. Solo en una cosa, en caso de no contenerlo, ¿cómo lograríamos medir el flujo? Muy bien. En el caso de no contenerlo, voy a hacer un esquema. Sinceramente me pregunta, sería un problema de desafío, diría yo. Si a un caso no lo contiene, sería un problema de desafío, porque imagínense que la esfera hubiera cortado el paralelepípedo así, ¿verdad? Lo hubiera cortado así. Es decir, vamos a ver, tengo esto aquí y tengo esto aquí. Bueno, mucha rayería, más bien se confunde uno. Y además que lo estoy haciendo rápido. La esfera lo corta ahí. ¿Qué significa? Que hay una sección, la voy a dibujar de otro color, hay una sección del paralelepípedo cortado y que sería así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que investigar? ¿A dónde exactamente lo está cortando y cuánto es este volumen que me está encerrando ahí? ¿Sí? ¿Cuánto es ese volumen que me estaría encerrando acá?
esto. Y después, si yo logro averiguar cuánto volumen me está encerrando, recuerden que la carga, por ser densidad de carga constante, yo sé que la carga encerrada entonces sería la densidad por el volumen que yo tengo encerrado en la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Y después el flujo por la ley de Gauss. No es necesario que yo calcule el flujo y después me ponga a hacer esa integral. No es necesario, perdón, que yo calcule el campo y después me ponga a hacer esa integral. Por la ley de Gauss, yo sé que el problema se resuelve fácilmente así. ¿Sí? Lo difícil ahí sería calcular quién es ese volumen. ¿Hoy sí? Sí, Miguel. Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos con otro problema, pero no es el caso, ¿verdad? Ese no es el caso para nosotros ahorita. Vamos a ver, nos mandó muy lejos para una figura que, bueno, problema 2 y problema 5 están en la tarea, el 4 no está, ni el 3. Entonces, es una línea infinita el 3, creo que ese problema ya lo resolvimos, aunque déjenme leerlo. Una línea infinita de carga como la otra figura, me manda a otro lado. No, esos que me mandan a otro lado, mírenlos ustedes, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, problema 4.4. Una carga de densidad volumétrica constante tiene la forma de una plancha de grueso A. La cara de la plancha son infinitos, paralelo al plano XY. Tómese como origen el punto medio entre las caras y encuentre para todos los puntos, el campo eléctrico para todos los puntos. Este no me está mandando a ningún otro lado y se mira pues fácil de hacer el dibujo, el bosquejo. Entonces, copio aquí. Entonces creo que se entiende, ¿verdad? Yo tengo una plancha infinita. Déjenme, hago la representación del sistema de coordenadas. Tengo una plancha infinita, pero esa plancha de infinita está colocada. ¿Por qué no me lo arregló? Está colocada paralela al plano XY. Bueno, ni modo, no se fue de derecho. Paralelo al plano XY. ¿Sí? Entonces tengo el plano XY y tengo Z. Lo voy a representar así. Entonces la placa es de tal manera, la voy a hacer así. La placa estaría por abajo. La otra parte estaría por abajo. Así. Vamos a ver. Esto iría así. Lógicamente, solo voy a dibujar una parte porque es infinita, ¿verdad? Es infinita, entonces voy a hacer un bosquejo así. ¿Sí? Sí. Bueno, tal vez me pasé mucho allá para... Es infinita incluso tanto para allá, para el lado izquierdo y derecho, como para los extremos, ¿sí? Para los extremos. Solo estoy dibujando una representación, ¿verdad? Ya sabemos que es infinita. Pero sí sé que el plano que contiene la parte de arriba es paralelo al eje, es paralelo al plano XY y es paralelo al plano XY la cara que contiene la placa de abajo. Los extremos, por ejemplo, ¿verdad? La parte superior de la plancha es paralelo al plano XY y la parte inferior de la plancha también es paralelo al plano XY. Además de eso, sabemos que la plancha, además de que es infinita, tiene un grueso A. ¿Sí? Tiene un grueso A. Entonces, bueno, creo que ahí se entiende muy bien. Me está pidiendo que calcule quién es el campo eléctrico afuera, adentro de la plancha y en este otro lado de la plancha. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, este problema no es el del plano paralelo que nosotros hemos resuelto, aunque sí podemos pensarlo como una superposición de diferentes planos. Miren, yo puedo hacer cortes, rebanadas, si ustedes lo quieren ver así, rebanadas, muchas rebanadas, entre la rebanada que yo haga más pequeñita, más angosta sea, más voy a aproximar mi problema al problema del plano infinito que nosotros ya resolvimos, ¿cierto? Entonces, ustedes me dirán, pero ¿cómo puedo yo definir? Porque si yo sé cuántas rebanadas tengo ahí, yo ya sé que el campo eléctrico total de eso sería la superposición de los campos eléctricos que me producen todas esas rebanadas que yo tengo ahí, ¿verdad?
con que yo dividí esa placa, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuántos tengo? Yo puedo hacer incluso infinitos, ¿sí? Yo puedo tener ahí infinitos planos muy delgados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya saben que ustedes en los números irracionales, ahí tengo cantidades infinitas, entonces yo lo puedo coger tan finito, eso, como sea posible, y tratar eso como un número muy grande. Entonces, lógicamente, el problema no se trata así, justamente por esa dificultad. Entonces, ¿cómo se va a tratar el problema? Lo podemos hacer mediante la integral, ¿sí? Podemos hacerlo mediante la integral, también lo pueden hacer ustedes así, 4pi epsilon sub 0, encontrar la integral de volumen de esa, bueno, la densidad de carga que es constante, la densidad de carga por el diferencial de volumen entre R cuadrado a cualquier punto, ¿verdad? Por R unitario. ¿Lo podemos hacer así? Sí, pero tendríamos que buscar las integrales en la parte de arriba, que en principio por simetría van a ser las mismas magnitudes que las integrales en la parte de abajo, es decir, en la región 3, en el campo 3, ¿verdad? Toda la parte de abajo del plano, ¿sí? De toda esta parte de aquí, la parte de allá, el campo tiene que ser lo mismo en las partes de abajo, ¿verdad? Por la simetría del problema, pero tendría que buscar las integrales y resolver las integrales adentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en teoría tendría que resolver dos procedimientos, ¿verdad? Y plantear las integrales en esos dos procedimientos. Entonces, tampoco lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque resulta ser que hemos aprendido una herramienta más sofisticada. ¿A qué me refiero yo con eso? Que podemos utilizar este concepto, ¿sí? Y ya sabemos que, por ejemplo, el campo, aunque tenga un montón de placas ahí, el campo que yo voy a tener por todas esas capas sería la suma de todos los campos que me producen cada una de esas capas, y al final habíamos demostrado que los campos que me producen una capa eran constantes, iban en dirección Z. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que el campo que me produzca esa placa gruesa también sea constante y también vaya en dirección de la Z. ¿Sí? Sea constante y vaya en dirección de la Z. ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Por qué yo puedo deducir eso? ¿Sí o no? Aunque no hemos resuelto el problema, pero sí sabemos que va a ser constante, ¿sí? Ya sabemos que esto va a ser constante, ¿verdad? Por simplemente esto que yo dije, porque sería la suma de los campos que me producirían un montón de capas infinitas, planos infinitos que conforman eso, ese material de grueso A. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Bueno, muy bien, excelente. Entonces ya tenemos noción que era lo que nosotros ocupábamos. Sabemos que va en dirección Z y sabemos que es constante. Esa noción es lo que nosotros necesitamos para poder plantear la ley de Gauss y por la ley de Gauss resolver el problema. ¿Sí? Lo único que yo tengo ahora que buscar es una superficie gaussiana, ¿verdad? De tal manera que me ayude a encontrar el campo eléctrico. Pregunta, ¿qué superficie gaussiana me ayuda a encontrar el campo eléctrico para este problema? ¿Qué superficie gaussiana utilizarían ustedes? ¿Una esfera? Pregunto. Un cilindro. Podemos utilizar un cilindro. Vamos a utilizar, de hecho la vez pasada utilizamos un cilindro, pero voy a utilizar un cilindro simplemente porque creo que me es más fácil hacer un cilindro que un paralelepípedo ahí, ¿sí? Solamente por eso, pero podemos también usar un paralelepípedo. Entonces voy a construir un cilindro, ¿verdad? Un cilindro que tenga radio A. Déjenme borrar esto. Ya sé que el campo eléctrico es constante, ¿verdad? Ya sé que esto es constante y va en dirección de la Z, ¿sí? Entonces, voy a dibujar un cilindro que tenga radio A, solamente porque es más fácil. Vamos a hacerlo con el cilindro por hacer el dibujo, ¿sí? Ese cilindro lo voy a hacer así porque necesito encerrar carga, ¿verdad? Necesito encerrar carga. ¿Cuál es la carga que estoy encerrando? Esa que estoy dibujando ahí, ¿verdad? La superficie gaussiana, recuerden ustedes que es una superficie, si ustedes la quieren ver en este caso, es una superficie imaginaria que me está ayudando a resolver el problema, a encontrar quién va a ser el campo eléctrico a una distancia Z. Y de hecho voy a hacerlo simétrico, ¿verdad? Puedo hacerlo antisimétrico, no importa, ya dije que el campo eléctrico es constante. Puedo variar la distancia de la parte de abajo del cilindro con la parte de abajo de la superficie. Como es constante, no me va a cambiar en nada, pero lo voy a poner así, a una distancia Z, simplemente para simplificar un poco las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la carga que yo tengo encerrada acá? Pues esta parte de aquí es la carga que yo tengo encerrada. Miren, eso de ahí, ¿sí?
Entonces, bueno, magnífico. Ya sabemos que el cilindro pues tiene una medida, así como lo hemos construido, 2Z más A, ¿verdad? 2Z más A, esa sería la medida del cilindro. Entonces, magnífico. Entonces, repito, sabemos, la acabamos de deducir nosotros, que el campo eléctrico únicamente va a tener componente en Z. ¿Qué significa? Que cuando yo encuentre esta integral, realmente esa integral, la única que me va a interesar es la de la tapa de arriba, ¿verdad? La superficie de arriba del cilindro, la circular, la del círculo, ¿sí? Y la superficie de abajo. Eso es lo único que me va a interesar a mí. La superficie que está, la superficie curva, es decir, el envoltorio, no me va a interesar a mí porque yo ya sé que el producto punto de eso va a ser 0. Es decir, observen que es el mismo problema, ya lo hemos discutido, pero lo voy a hacer aquí para que no se confundan, ¿verdad? Observen que el diferencial de área va en dirección de la Z, el diferencial de área en la parte de abajo va en dirección de la Z, ¿sí? Va en dirección de la Z, mientras que en la parte curva va en dirección ρ, ¿verdad? Va en dirección ρ, ¿cierto? Entonces, cuando yo realice el producto punto de esta parte curva con el campo, yo ya sé que eso va a ser 0 porque el campo va en dirección de la Z. Entonces, solamente me interesa la parte de arriba y la parte de abajo, ¿sí? La parte de arriba y la parte de abajo. Y eso va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Cómo puedo yo averiguar quién es la carga encerrada? Pues sencillo también. Como es densidad de carga constante, solo tengo que multiplicar la densidad por el volumen que yo estoy encerrando con esa superficie gaussiana. ¿Cierto? ¿Quién es el volumen que yo encierro ahí? Pues otro cilindro. Observen que es otro cilindro. Y ese otro cilindro, ya sabemos cómo encontrar el volumen, que eso sería pi por a cuadrado por la longitud. Perdón, voy a cambiar esto, porque tengo un A allá y tengo otro A acá. No me había percatado en eso. Le voy a poner R, ¿sí? Le voy a poner R. Sería pi por el radio de esa superficie gaussiana, de ese radio que yo escogí para esa superficie gaussiana, ¿sí? Por la altura del cilindro que es A. ¿Todos de acuerdo en eso? Esa es la carga encerrada. ¿Vamos bien todos ahí? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, pi por r cuadrado por a sobre epsilon sub 0. ¿Quiénes son esas integrales? Pues ya hemos dicho, el campo va en dirección de la z y en la parte de arriba va a ser constante y en la magnitud, en la parte de abajo también es constante. Realmente tendría, las dos integrales serían exactamente la misma medida, el mismo resultado. Entonces sería 2 veces el campo por la superficie de, no importa cuál tapa yo tenga, la de arriba o la de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Producto punto de eso sería la magnitud del campo por la magnitud del área. En ambos casos, como son las mismas cantidades, me queda 2 veces la magnitud del campo, que es en dirección de la Z, por el área. ¿Sí? Entonces, pero el área resulta ser que es la misma área de la que tenemos al otro lado. Es la misma área, pi por r cuadrado, la densidad A sobre epsilon sub 0. Observen que, perdón, se me olvidó colocar esto. Observen que estas dos cantidades desaparecen y lo que me quedaría ahora sería un factor de A de 2 epsilon sub 0. ¿Sí? Entonces, ese es el campo y de hecho, por lo que habíamos dicho anteriormente, no esperábamos algo diferente, ¿verdad? Lo que esperábamos era tener una expresión similar, pero lo único que ahora sería la contribución de esa expresión sería con la contribución de todos los espesores o todos los demás términos, ¿sí? Que yo tengo asociados a esa placa. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sería el campo a una distancia Z, ¿sí? Ese sería el campo a una distancia Z. Es decir, esto es para, la magnitud sería la magnitud para la parte de arriba y la magnitud para la parte de abajo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a encontrar para cuando estamos adentro, ¿sí? Cuando estamos adentro del cilindro. Entonces, cheque, ahí está bien. Esto es cuando estamos afuera, ¿verdad? Lo voy a colocar así. Cuando Z es mayor que A y cuando Z es menor que negativo A. Cuando Z es mayor, perdón, sería negativo A medios y cuando Z es mayor, perdón, cuando Z es mayor que A medios y cuando Z es menor que negativo A medios. ¿Sí? Ese es el campo que hemos encontrado ahorita para esta región de Z. Es decir, afuera de la placa. Estamos afuera de la placa. Ahora quiero encontrar qué pasa cuando Z
está contenido entre negativo a medios y a medios, cuando estoy adentro de la placa. ¿Qué vamos a hacer? Pues, lógicamente, por la misma condición que nosotros habíamos explicado, lo único que ahora yo estaría agarrando una porción Z. No quiero, o lo voy a hacer aquí. Voy a hacerlo aquí, al lado. Lo único que ahora yo estaría agarrando un cilindro, ¿estamos de acuerdo? Que tiene una porción, una altura Z y estoy adentro de las placas. Por lo mismo que había explicado anteriormente, yo puedo agarrar, ¿verdad?, infinitas placas y yo sé que va a tener el mismo comportamiento, ¿sí?, el campo eléctrico. Entonces, adentro, yo esperaría también una contribución muy similar a la que acabamos de encontrar. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Tengo por la ley de Gauss el campo eléctrico por el diferencial de área. Lo único que ahora estoy adentro de la placa. Eso va a ser la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Quién va a ser la carga encerrada ahora? Pues lo mismo, la densidad por el volumen, pero ahora es el volumen encerrado. ¿Y quién es el volumen encerrado? Sigo agarrando el cilindro que tiene como radio R, ¿sí? Es decir, esta medida de aquí es 2R. Esta medida aquí es 2R, ¿verdad? El diámetro es 2R, sigo agarrando el mismo cilindro. Entonces sería pi por R cuadrado, pero ahora la altura del cilindro va a ser, ¿cómo lo elegimos? En lugar de ponerle Z, porque lo estoy definiendo así, lo voy a poner mejor así, con respecto al origen, ¿sí? Tiene una altura Z, ¿verdad? Tiene una altura Z con respecto al origen, es decir, estoy en cualquier punto, pero Z estoy adentro del cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa que aquí tendría 2Z, ¿verdad? Estoy midiendo el Z con respecto al punto 0, ¿sí? Estoy midiendo Z con respecto al punto 0 porque así lo estoy definiendo acá. Z tiene que estar entre esos valores. ¿Me explico? Estoy midiendo Z con respecto al punto 0. Otra vez. Entonces, bueno. ¿Quién es la carga encerrada? Sería entonces 2 rho pi r cuadrado por z. Entonces, nuevamente lo mismo, sería la integral en la superficie de arriba. Bueno, ya no sería una superficie cerrada, sino sobre la tapa de arriba, ¿verdad? Más la integral en la tapa de abajo. Y eso sería 2 rho pi r cuadrado z. Y eso nuevamente sabemos que eso va a ser constante, va a ser en la dirección z. Y nuevamente tengo la integral de únicamente de las tapas, ¿verdad? Los círculos. Y nuevamente tengo exactamente lo mismo, pi por r cuadrado. Esto es 2 rho. Me faltó, no he colocado el epsilon sub 0, lo estaba obviando. 2 rho pi r cuadrado z entre epsilon sub 0. Por lo tanto, la componente en z, ¿sí?, la magnitud del campo en z, sería el pi r cuadrado se me va, me quedaría rho entre epsilon sub 0 por z, ¿sí? Entonces, ya tengo, observen que z es un valor que varía en esto, en esa magnitud. Entonces, ya tengo quién es el campo exactamente afuera y el campo exactamente adentro. Entonces, lo voy a escribir así, como un todo, ¿verdad? El campo eléctrico en cualquier punto del espacio va a tener la siguiente expresión. Va a ser este valor, rho A entre 2 epsilon sub 0, ¿sí? Rho A entre 2 epsilon sub 0, cuando Z es mayor que A. Cuando Z es mayor que A, estoy en esta parte de aquí arriba, ¿sí? Yo ya sé que el campo va hacia arriba. Por eso es positivo, ¿sí? Observen que por eso es positivo en dirección de la Z, ¿sí? Cuando está adentro, yo lo puedo escribir así. Rho Z entre epsilon sub 0 en dirección Z cuando Z vaya mayor que 0 y menor que A. ¿Estamos de acuerdo? Estoy adentro, pero estoy en la parte arriba todavía del plano XY, aquí. Ya en la parte de abajo sería, el campo apunta hacia abajo, el vector va hacia abajo. Negativo rho Z, epsilon sub 0 en dirección Z, cuando Z sea menor que 0 y mayor que negativo A.
¿sí? Menor que 0 y mayor que negativo A. Y en la parte abajo, más abajo todavía del plano, ¿verdad? De la parte inferior, apunta hacia abajo y Z sería menor que negativo A. Entonces, lo dividí paso a paso, pero de hecho lo pude haber colocado más simplificado utilizando los valores absolutos, ¿sí? Utilizando los valores absolutos. ¿A qué me refiero con eso? Me estoy refiriendo que pude haberlo colocado así. Vamos a ver, rho A 2 epsilon sub 0, valor absoluto de Z, o Z entre valor absoluto, ¿verdad? Z entre valor absoluto, y eso va a ser cuando Z sea mayor que A, cuando Z es mayor que A, o cuando Z es menor que negativo A. Tengo esa respuesta. Y en el otro lado también pude haber colocado lo mismo, rho valor absoluto de Z sobre epsilon sub 0, ¿verdad? En dirección Z unitario. Como ustedes quieran, no importa cómo lo escriban, es la misma respuesta. Lo único que lo estoy escribiendo más simplificado con los valores absolutos, pero aquí está más explícito, ¿verdad? Los signos que debe tomar. Entonces, ¿se entiende, jóvenes, lo que acabamos de hacer? Sí. ¿Preguntas hasta el momento? No, ninguna. Bueno, magnífico. Nos queda tiempo de mirar otro ejemplo. Vamos a agarrar otro ejercicio entonces. Creo que sí me queda tiempo. Para otro está en la tarea, déjenme ver. El 5 y el 9. Entonces, vámonos aquí. El 6 no está en la tarea. Dos esferas concéntricas. Bueno, tengo dos esferas. Si quieren, agarro el problema 6. Estos de las esferas tampoco son tan difíciles. Problema 6. Permítanme. Lo pego al otro lado. Dos esferas concéntricas tienen radio A y B, tal que B es mayor que A. La región entre ellas, es decir, entre A y B, se rellena con carga de densidad constante. La densidad de carga es igual a 0 en cualquier otro punto. Encontrar quién es el campo eléctrico para todos los puntos y expresarlos en función de la carga total Q. Se reducirá sus resultados a los valores correctos cuando A tiende a ser 0. Sí, ¿verdad? Tiene que cumplirse los casos que ya hemos estudiado. Entonces voy a hacer las dos esferas. Tengo una y tengo otra. Son concéntricas, es decir, comparten el mismo centro, ¿verdad? La voy a dibujar como si fuera una rebanada, ¿verdad? No voy a hacer toda la representación como en 3 dimensiones. Sale muy tedioso eso y hay mucho rayerío. Entonces, el radio de una es A y el radio de la otra es B. Son dos esferas concéntricas, B mayor que A. Y además de eso, aquí es donde yo tengo carga, ¿verdad? El espacio que hay entre ellas me dice que ahí es donde yo tengo carga. Creo que no hay una función aquí para rellenar esto. Aquí es donde yo tengo carga. ¿Estamos de acuerdo? La densidad de carga es igual a 0 en cualquier otro punto. No tengo carga en nada más. Afuera de la esfera y adentro no hay carga, ¿verdad? Adentro de A no hay carga. Entonces, encontrar quién es el campo eléctrico para todos los puntos del espacio y expresarlo en términos de la carga total Q. Es decir, aquí, aunque yo tengo densidad de carga constante, creo que el problema me está diciendo, ¿verdad? La densidad de carga se rellena con densidad de carga constante. La densidad de carga es constante, ¿verdad? Pero la carga total que yo tengo ahí encerrada es Q, ¿verdad? La carga total que yo tengo ahí es Q. La densidad es que es constante. Ya sabemos a qué nos referimos con densidad. Pero todo eso de ahí es carga Q. Hay una carga total Q. Entonces, me está pidiendo que encuentre quién es el campo eléctrico. Lo voy a dibujar así. En la zona 1, es decir, adentro de la esfera. En la zona 2, entre la esfera pequeña y la esfera más grande, el espacio que ocupan esos dos límites. Y afuera de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? De la esfera más grande, afuera. El otro, ya cuando me alejé de ella. En cualquier punto. Entonces, resulta ser que vamos a encontrar entonces quién es el campo eléctrico adentro de la esfera. Pero para encontrar el campo eléctrico adentro de la esfera, yo puedo nuevamente recurrir a la ley de Gauss. ¿Sí? Yo ya sé que el flujo que va a haber, si yo agarro por ejemplo, una superficie gaussiana, otra esfera, ¿verdad? Otra esfera, ahí, el flujo que habría
en esa esfera que yo agarré, esta, la superficie 1, si quieren, ¿verdad? En esa región 1 adentro, ¿sí? Esa superficie que yo agarré como esfera, yo ya sé que eso tiene que ser esta expresión y yo ya sé que eso tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero ¿quién es la carga encerrada que me está encerrando esta parte de aquí? ¿Qué carga me está encerrando esa superficie gaussiana que yo elegí, que es otra esfera? ¿Me pueden contestar ligero? 0. 0, muy bien. Esto es 0. ¿Qué significa? Que el flujo neto ahí es 0. Entonces, pero ¿cuándo eso va a ser 0? Pues eso va a ser 0 cuando el campo eléctrico ahí, porque esta diferencial de área no puede ser 0, ¿verdad? Esto es diferente de 0. Entonces, resulta ser que ahí, si el flujo da 0, significa que el campo eléctrico en esa región de ahí tiene que ser 0. Es decir, cuando R sea menor que A, el campo eléctrico es 0. Entonces, cheque, muy bien. Ahora miremos a ver qué va a pasar en la región 2, entre la esfera A y la esfera B, ¿verdad? Aquí voy a elegir otra superficie gaussiana y la superficie que voy a elegir va a ser otra esfera. ¿Por qué estoy eligiendo esferas? Porque resulta ser que ya sabemos cómo se comporta el campo debido a una distribución de carga esférica. Incluso no lo hemos resuelto, pero sí está planteado como ejercicio. Cuando ustedes resuelvan un ejercicio, creo que se los dejé de tarea y está en la guía, que ustedes tienen carga únicamente en la superficie de una esfera, ¿verdad? Únicamente en la superficie de la esfera, se comporta de igual manera como si toda la carga estuviera encerrada en el centro. El campo eléctrico en la superficie de una esfera se comporta en forma, cuando la carga está encerrada en la superficie de una esfera, se comporta también en forma radial. ¿Sí? Se los dejé de tarea. Lógicamente no lo hemos demostrado en clase, no me acuerdo haberlo hecho, pero sí ustedes tienen que hacerlo porque se los dejé de tarea. Cuando nosotros tenemos carga que está distribuida en la superficie de una esfera, también se comporta en forma radial y tiene exactamente la magnitud de ese campo, tiene la misma expresión que hemos estado discutiendo anteriormente. ¿Sí? Tiene la misma forma que hemos estado encontrando anteriormente. Es decir, separados a una distancia r, la magnitud del campo tiene esta expresión y además de eso va en forma radial. Entonces, resuélvanlo, ¿verdad? Está en tarea, lo tienen que resolver ustedes. Entonces, estamos haciendo el mismo uso que hicimos allá con las placas, ¿verdad? Que dividimos un montón de placas. Yo puedo también aquí, esto de aquí, todo esto que yo tengo encerrado como carga, yo puedo tener varias esferas, ¿verdad? Varias capas de esferas, cascarones de esferas, y yo puedo superponerlos y hacer la suma del campo eléctrico. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que nosotros conocemos cómo va a ser la dirección del campo eléctrico, va a ser radial, ¿sí? Va a ser radial, que eso es muy importante, y ya sabemos que en todo punto, a toda distancia que nos encontremos con respecto a un centro, ¿sí? En todo punto de ese cascarón, de esa distancia, el campo es constante. Por eso estoy agarrando superficies gaussianas que son esféricas, ¿sí? Las superficies gaussianas que estoy agarrando ahorita son esféricas porque yo ya sé que el campo eléctrico de esta situación, ¿verdad? Va a ser constante a una misma distancia R que yo elija, ¿sí? Por eso es que agarro superficies gaussianas esféricas. Si ustedes agarran superficies gaussianas, cubos, paralelepípedos o cilindros, lógicamente no va a ser constante el campo eléctrico en las áreas, en toda la área. Entonces no tiene sentido agarrar eso, ¿verdad? Para encontrar el campo eléctrico, nosotros tenemos que tener simetría en el problema, saber cómo se comporta el campo eléctrico y definir bien una superficie gaussiana porque queremos que en esa superficie el campo sea constante. Entonces, en la región 2, ¿verdad? El campo eléctrico en esa región 2 se sigue comportando, el flujo sigue teniendo esta expresión, la ley de Gauss, la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora la pregunta es, ¿quién es la carga que yo tengo encerrada? Pues la carga encerrada es esta de aquí. Esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esta de aquí es la carga encerrada. ¿Sí? Solamente esta región de aquí es la carga encerrada. ¿Estamos de acuerdo? O si quieren lo dibujo con otro color. Esta región de aquí es la carga encerrada para el inciso 2.
¿verdad? El inciso 2 que yo quiero resolver. Entonces, bueno, tiene la misma expresión. Déjenme esto arrastrarlo al otro lado. Por cierto, muchachos, me conseguí un lápiz, por eso ya no tengo problemas con los lápices. Me salió igual de caro el original que esos clonados. Tal vez unos 100 lempiras más caro, pero definitivamente funciona de maravilla. Entonces, ¿quién es la carga encerrada ahí? Entonces, bueno, yo ya sé, nosotros ya sabemos que la carga encerrada entre el volumen que me está encerrando esa superficie gaussiana tiene que ser igual a la densidad de carga que es constante. Y eso a su vez tiene que ser igual a la carga total, ¿verdad? A la carga total entre el volumen donde está distribuida toda esa carga total, ¿sí? Es decir, puedo plantear una proporción, lo que ustedes vieron en sexto y quinto grado, ¿verdad? Una igualdad entre dos razones, ¿sí? Entonces, bueno, la carga encerrada, en otras palabras, o resuelven la integral como ustedes quieran. Si ustedes gustan resolver la integral, también lo pueden hacer, ¿verdad? Lo pueden hacer así, por el diferencial de volumen, integran el volumen encerrado, ¿verdad? Integran el volumen encerrado, como ustedes quieran, como ustedes gusten. Pero creo que es más fácil plantear una proporción, porque la densidad de carga es constante. Si la densidad de carga no es constante, yo ya no puedo plantear una proporción. Obligatoriamente tengo que resolver la integral, ¿sí? Entonces, bueno, la carga encerrada va a ser entonces el volumen encerrado entre el volumen total por la carga total, ¿sí? Entonces, ¿quién es el volumen encerrado? ¿Quién es el volumen encerrado? Pues va a ser el volumen, lógicamente, el volumen que estoy encontrando yo ahí es el volumen de lo que yo tengo dibujado con verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el volumen encerrado? Va a ser el volumen de esta esfera con radio R menos el volumen de esta esfera con radio A. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? El volumen encerrado sería el volumen 4/3 de pi r al cubo menos el volumen 4/3 de pi por a al cubo de la esfera pequeña, ese es el volumen encerrado, ¿todo de acuerdo? Entre el volumen total, ¿verdad? ¿Dónde yo tengo toda la carga? Pues la tengo distribuida en 4/3 de pi a la 3, b a la 3, perdón, B a la 3, toda la carga está distribuida, ¿verdad? Entre A y B, ¿sí? Es decir, toda la esfera que tiene radio B menos la esfera que tiene radio A. 4/3 de pi B a la 3 menos 4/3 de pi A la 3 por la carga total. Esa es la carga total encerrada, en este caso, para el inciso 2. ¿Se va entendiendo, muchachos? Entonces, de ahí yo puedo factorizar, sacar el 4/3, ¿verdad? Por pi, sacarlo como factor común y observo que eso me queda R a la 3 menos A a la 3 entre B a la 3 menos A a la 3. Todo esto multiplicado por la carga Q. Esa es la carga encerrada. Si ustedes resuelven la integral, tiene que salirles exactamente esta expresión. Si quieren, háganlo. Por amor al arte, practiquen esas integrales porque en algún momento, en algún ejercicio, les tiene que salir. La forma de trabajar esa integral es exactamente lo mismo, ¿verdad? Como estamos trabajando en coordenadas, simetría esférica, lógicamente van a ustedes a escribir esto en coordenadas esféricas, ¿verdad? Háganlo por amor al arte, como dijo su compañero, para que demuestren que les tiene que salir el mismo resultado. Entonces, ya sé quién es la carga encerrada, ya sé que el campo es constante en esa región 2 y va en dirección de la Z. ¿Sí? Ya sé que eso es constante y va en dirección de la Z. De hecho, allá le puse 1. Le voy a poner aquí dirección de la Z. Y constante yo ya sé que estoy en la región 2. Sí, ya sé que estoy en la región 2. ¿Sí? Yo ya sé que eso es constante, ¿verdad? Y va en la dirección, perdón, va en la dirección radial. Se comporta en forma radial. ¿Sí? Ya estaba metido en el problema anterior, se comporta en forma radial, ¿sí? Entonces, ahora tengo que integrar el área, y el área de eso, pues también es conocida para nosotros, ¿sí? El área de eso es conocida para nosotros, porque sería el área de esta esfera gaussiana que yo puse, ¿verdad? Es decir, el área sería, también pueden resolver la integral ustedes, 4pi por r al cuadrado
¿Estamos de acuerdo? Esa sería el área de esa superficie gaussiana que yo he elegido. ¿Sí? R a la 3 menos A a la 3, B a la 3 menos A a la 3, Q entre epsilon sub 0. Entonces, la magnitud del campo adentro, ¿sí? En esa región 2, la magnitud del campo adentro tiene esta expresión. Sería R a la 3 menos A a la 3, B a la 3 menos A a la 3 por Q sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Ese es el campo adentro, es decir, cuando R esté entre A y B. Esa es la magnitud del campo. Ya tengo entonces quién es el campo adentro de A y ya tengo quién es la magnitud, se comporta en forma radial entre A y B. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Se va entendiendo lo que vamos haciendo? Solo me queda un minuto. Solo me queda un minuto. Pero el otro inciso es más fácil todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Ligero? ¿Termino en un minuto? Sí, vamos bien. Muy bien. Entonces, ahora quiero el campo afuera. Entonces, afuera, es decir, cuando yo estoy ya en la región 3, ¿verdad? Voy a elegir una superficie gaussiana. Nuevamente, ya sé que se va a comportar en forma radial el campo. Voy a elegir una superficie gaussiana nuevamente que tenga radio R, ¿verdad? Estoy afuera, radio R, ¿sí? Otra esfera. Entonces, para esa superficie gaussiana, es decir, en esa región 3, el campo eléctrico también se va a comportar en forma radial. ¿Estamos de acuerdo? También va a tener forma radial. Y yo ya sé que eso va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ah, pero ahorita la carga encerrada, ¿verdad? Es Q, toda la carga Q. ¿Por qué? Porque esa superficie ya está conteniendo toda la carga. Entonces, la carga encerrada es Q. Yo ya sé que el campo eléctrico ahí va a ser constante, ¿verdad? Y yo ya sé que el área va a ser 4pi por R al cuadrado por Q epsilon sub 0. Es decir, la magnitud del campo tiene la expresión como si se comportara como una carga puntual. ¿Sí? Como si se comportara como una carga puntual. Entonces, en otras palabras, el campo eléctrico sería 0 cuando R es menor que A, ¿verdad? Es decir, cuando R está entre 0 y A. Entre 0 y A. Sería este otro valor, déjenme anotarlo aquí, R a la 3. Permítanme. R a la 3 menos A a la 3 entre B a la 3 menos A a la 3 Q 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado cuando R esté entre A y B. Y Q, permita, ya me estoy comiendo 2 minutos y va en dirección R, ¿verdad? Va en dirección radial. Sería Q 4pi epsilon sub 0 R cuadrado en dirección radial cuando R sea mayor que B. Ese sería el campo. Hay una pregunta más, pero el tiempo se me acabó. El autor me dice, ya me dijo que encontrara quién es el campo en todo punto del espacio, ya lo hicimos. Ahora me dice, ¿se va a reducir los resultados cuando A tienda a ser 0? Los resultados cuando A tienda a ser 0, ese ya lo habíamos resuelto nosotros. Déjenme, les recuerdo. Cuando A es igual a 0, es decir, cuando yo tengo toda la distribución de carga en una esfera, lo habíamos hecho el día de ayer, es este, ¿sí? Entonces, se va a reducir a este resultado cuando A es igual a 0, tiene que reducirse ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? Lo comprueban ustedes, ¿sí? Tiene que ser exactamente este mismo resultado que fue el que trabajábamos el día de ayer nosotros, ¿sí? Entonces, lo comprueban ustedes, a mí se me acabó el tiempo, pero en principio, ¿verdad? ¿Dónde está? En principio, este resultado que acabamos de... ¿Qué pasó? ¿Y los apuntes? Muchachos, ¿a dónde estaba escribiendo? Ah, perdón, es que había creado una página. Ya les iba a decir que no iba a dejar copia de esta clase. Ahí está, ¿verdad? Ese resultado que acabamos de encontrar ahorita tiene que reducirse cuando A es igual a 0, reducirse el problema que hemos trabajado anteriormente, el que teníamos resuelto en una clase anterior, ¿sí? ¿Lo comprueban ustedes? A mí ya se me acabó el tiempo,
¿verdad? Pero tiene que ser el mismo. ¿Tienen alguna pregunta? Por lo menos ya sabemos que afuera de la esfera tiene que ser lo mismo, no hay ningún problema. Adentro de la esfera es que tiene que concordar con aquel resultado que yo tenía anteriormente, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos, muchachas? Mañana seguimos resolviendo más ejemplos y hasta aquí nos vamos a llegar hasta la ley de Gauss, hasta lo que miremos el día de mañana. El día lunes de la siguiente semana comenzamos contenido nuevo. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces, tienen tarea, vayan trabajando, resuelvan todos los ejercicios, les diría yo, ¿verdad? Vayan trabajando, nos vemos entonces el día de mañana. Saludos, muchachos, muchachas. Pasen buen día. No, mi amigo. Nos Igualmente. vemos, licenciado.